Bien, amigos, quisiéramos decir que hoy es viernes 16 de septiembre. La iglesia conmemora a Cornelio, Cipriano y Ludmila, Día de la Independencia de México, Papúa Nueva Guinea, que por cierto ayer hubo un terremoto ahí, Día Internacional de la Capa de Ozono. Por cierto que hoy anuncian que el gobierno va a partir de ahora a proteger la capa de ozono. Parece que fue con motivo de esto. Quisiéramos entonces felicitar a un grupo de amigos que nacieron un 16 de septiembre. El padre Rogelio Cruz, sacerdote salesiano amigo. A Onfalia María Morillo y Mesina. Onfalia Morillo es hija del doctor Morillo, un psiquiatra famoso que tuvimos. La periodista Edita Sánchez, Onofre de Castro, Facundo Acosta, fue subsecretario de Educación en el gobierno de Antonio Guzmán. Mi querida prima Michelle Jacim Torres, hija de Josecito y de Vilma. Y un día como hoy nació una persona que nosotros apreciamos, valoramos y le agradecemos como dominicanos, que vino en la invasión de Constanza. Delio Gómez Ochoa cumple hoy 93 años, último sobreviviente de la gesta del 14 de junio. Bien, contrariamente a lo que pensábamos y a lo que dijimos temprano, está con nosotros doctor José Israel Cuello. Y era necesario porque la temática es muy compleja y necesitamos un oftalmólogo que nos eche gotas en los ojos. José, bienvenido. Gracias por estar aquí. Quisiéramos pedirte que comencemos con un tema que nosotros lo vamos a desarrollar el domingo por largo, y es el viaje presidencial a Estados Unidos. No solamente ese viaje en que hay que hacer notar que fue recibido por la cúpula del poder de Estados Unidos, la vicepresidenta, el presidente del BID, el presidente de USAID, que tiene su brazo armado aquí en República Dominicana, y todos los organismos importantes en Estados Unidos. Así que fue una visita oficial, de primer nivel, y que debe resaltarse que este es un gobierno que ha recibido el apoyo del gobierno americano desde antes de la toma de posesión. Vamos a ver cómo tú ves cómo, a pesar de todo eso, nosotros tenemos 2 años con el señor Robert Thomas, que llegó al país el 20 de enero del 21 y hoy es el encargado de negocios de ese país. Él es, al igual que Bob Sawatake, el esposo del señor Juan García. De manera que vamos a ver cómo ves, sin embajador oficial, a los 2 años de salir la señora Bernstein del gobierno de Donald Trump. Fíjate, a veces se confunden las relaciones de las naciones con Estados Unidos, porque allá anda la sede de Naciones Unidas. Realmente el presidente no viajó a Estados Unidos. El presidente viajó a la reunión de las Naciones Unidas. Ah, ya. Por eso tú ves que en una ruptura del protocolo normal lo recibe la vicepresidenta y no el presidente. Si él fuera invitado por Estados Unidos como tal, pues lo recibiera el presidente de la República. Yo en algún momento pensaba ¿Decir Naciones Unidas o la OEA? La OEA, todavía menos.
A eso no debiera ni ir la República Dominicana. El agravio de la OEA con la República Dominicana no se ha resuelto. A propósito de OEA, ¿tú sabías que el dominicano con más experiencia en esa organización es el actual canciller dominicano? Sí, él estuvo allá por Roberto, él fue ahí. 4 años. Sí. Pero el embajador dominicano en la OEA, creo que hijo de José Antinor Fiallo, hoy mismo es el decano del cuerpo diplomático dominicano. Tiene más de 20 años en la carrera. Y es un excelente diplomático, calificado por todo. Además, está mal usado ahí. Porque eso no tiene significación ninguna, la OEA. Eso espera lo que le dicen los americanos, eso es lo que se hace ahí. Esa distorsión que hay por la visita del presidente, que hasta yo mismo me confundo y pensaba que era Naciones Unidas que iba, que vale la pena ir y discursear ahí, pero lo voy a perder el tiempo. Sencillamente perder el tiempo. Pero él ha aprovechado su viaje para otras relaciones. Pero queda pendiente eso que tú señalabas de la designación de un embajador. Hubo una designación de embajador, pero él prefirió después irse a una de las islas de las Antillas, que tiene menos importancia naturalmente por su potencialidad económica que la República Dominicana. Hoy la República Dominicana es el líder de las inversiones norteamericanas en todo el Caribe. De manera que la situación tiene sus niveles y debe respetarse. ¿Y el planteamiento del presidente sobre Haití? ¿Cómo usted lo ve? A mí me parece que ese fue un error. Usted no puede estarle definiendo el enemigo, definiendo el liderazgo de quien los adversa. Ese político haitiano, uno más de tantos sin fuerza ninguna, o sea, sin liderazgo propio que pueda pensarse, que pueda gobernar Haití en algún momento, habla un chismo disparate. Y naturalmente, como muchos dominicanos, el tema haitiano es el comodín de su política. El tema dominico-haitiano. Aquí se ve, eso es un vicio de muchos dominicanos, hacer carrera alrededor del odio racial y del un conflicto que heredamos de la colonia y con el que hay que vivir, convivir y encajar en el mejor sentido. Los únicos dominicanos, hay que reiterar, los que han manejado eso como debe ser, y probablemente tiene el que se puede estimar espurio origen de los intereses, son los de Santiago que se instalaron allá. Llevar las fórmulas del crecimiento y del desarrollo económico dominicano a Haití es lo que nosotros podemos hacer de aquí para allá. Pero eso de estarse metiendo en la política haitiana y definiendo como al mismo nivel que delincuentes callejeros que están peleando en Haití, no se sabe por qué, a un político que tiene aspiraciones, no creo que se gane nada. Se está definiendo un enemigo, eso sí, y un enemigo malo. Un enemigo que adquiere fuerza como consecuencia de tu señalamiento. ¿Por qué Estados Unidos no ha querido involucrarse? Porque ha fracasado muchísimas veces, tan sencillo como. Ellos llegaron a Haití en la intervención del siglo pasado, en la primera. Llegaron a Haití 1 año o 2 años antes que aquí. Y se fueron 1 año o 2 antes después. 20 años tuvieron casi. Tuvieron casi 20 años. Y las instituciones, las cosas positivas que se generaron en la intervención aquí, allá no prendieron, porque su tejido social es muy débil. Bien, yo creo que el tema del viaje presidencial y lo que habló de Haití está claro. Quisiera pedirle a José que podamos cubrir toda la agenda que tenemos, y una de las cosas que queremos oír es, hay una expresión que él tuvo, que hay una desgrabación por flaqueza ante investigadores, pero no la extorsión. Se trata de que aquí hubo una sentencia que condenó a un criminal y que descargó a otras personas.
Se trata de eso, ¿verdad? Sí, sí, esa De- es una de muestra. Junior. Esa es una muestra. Entonces, se habló de una extorsión y no se mencionó. Lo que se dijo fue que ahí se juzgó el crimen, no la extorsión, que por eso se descargaron a los otros. Realmente, ¿cómo tú desenredas ese bollo? Bueno, al que le correspondía desarrollar ese bollo era la justicia. Pero, Tenía que tratarlo juntos. pero claro, o sea, la justicia tiene dos instancias definitivas, definitorias. El Ministerio Público, que evalúa la demanda, la validez de la demanda, y somete a la consideración de los jueces el delito, y los jueces que sancionan el delito. Entonces ese expediente estaba viciado. En ese expediente no se contemplaban todos los elementos que podían favorecer o no a los implicados, pero eso de favorecer en silencio oculta otras cosas. Porque tanto en ese ¿Puede expediente... ocultar protección al extorsionado? Claro. Y ahí se está extendiendo el criterio de quien colabora, Ya, se reduce la pena. bien. Es el mismo criterio. Pero hay que pensar que en esos expedientes nuevos que hay muchos indicios de extorsión. Una persona que es empleada de un departamento y le dan una orden, se juega el empleo Bien. si lo despachan, si dice que no, simplemente pierde el empleo. Entonces eso es un elemento de extorsión. No me gusta meterme en problemas de justicia, no me gusta porque eso tiene su zona. Sí. Y además que hay que respetarlo sobre todo en un momento tan delicado de transición y de reconocimiento del poder, Bien. porque había sido desconocida totalmente por todos los gobernantes de este país. Bien. José Israel, mira, realmente a veces nosotros tratamos temas que tenemos otra opinión, pero aquí yo te confieso que con excepción del doctor del Castillo, que conoce el asunto tan bien como podía conocerlo tú, yo desconozco esa razón. Hay dos fuerzas enfrentadas en una guerra, Ucrania y Rusia, dos naciones. Y resulta que da la sensación de que no son dos naciones, sino que detrás de Ucrania está la OTAN con los aliados, los famosos aliados de la Segunda Guerra, y del otro lado parece que se ha formado un bloque con Rusia, China, Irán y no sé quién más podría estar ahí, quizá Corea del Norte, ayer anunciaron que iba a dar armas. Realmente hay un enfrentamiento global de dos fuerzas y lo que tienen son dos representantes que son los que se están matando. Las dos cosas valen, Ambas penas. ambas penas a la vez. Realmente la redefinición geopolítica arranca, esa redefinición geopolítica trascendente, la más importante desde la Segunda Guerra Mundial para acá, y más trascendente además que la que produjo la Segunda Guerra Mundial, que los resultados de la Segunda Guerra Mundial, se produce a raíz del viaje de Kissinger-Nixon a China, donde establecieron una política con China que le dio la oportunidad a China de incorporar a la vida civilizada a 700 millones de gente, lo que es quizás el hecho más trascendente en la historia humana. Porque a pesar de todas las ilusiones que nos hicimos con la Unión Soviética, la trascendencia de eso es más importante que de la Unión Soviética. 700 millones de gente que entran al mundo civilizado, al primer mundo prácticamente, y que están a ese nivel, constituyen un acontecimiento de una trascendencia única. Y naturalmente eso inclina hacia China el merecido respeto, que comienza con el entendimiento de Kissinger, que era el que manejaba la geopolítica en el gobierno de Nixon, de qué importancia tenía China. Fue un juego peligroso para ellos porque también fortalecieron a un rival. ¿Eso le da legitimidad al régimen político chino?
esos éxitos. Pero claro, el éxito es la mayor fuente de legitimidad que puede tener, más que el voto. Más que el ¿Por qué voto. Más que el legitimidad? voto. No, porque hay un cuestionamiento. Dicen que China no es un país democrático, que se violan los derechos humanos. Pero- Y pero- lo dice embargo- Rusia. No, lo dice Estados Unidos y sus aliados occidentales. Sin embargo, resulta que en China han sacado de la miseria, como usted dice, un montón de gente. Es lo contrario de Estados Unidos, que involuciona, rompiéndose en dos naciones. Sí. Rompiéndose. En dos naciones, por lo menos. O sea, Estados Unidos no ha resuelto el problema racial, para decirlo claramente. El pueblo negro de Estados Unidos es una cosa y el pueblo blanco, blancoso es otra cosa. Sí. Más que aquí. Aquí está más integrada la raza que en Estados Unidos. De manera que eso, ellos no pueden dar lecciones de eso. Además, esos son procesos muy largos. Nadie es responsable de la composición racial de un pueblo, salvo los que hicieron la mezcla. Entonces, Responsable como dice- de Haití es Francia, Sí. por un lado. Y Inglaterra, que era quien recogía a los negros de allá de la orilla y lo vendía aquí. Entonces, lo que estamos viendo en el mundo es la conformación de dos polos opuestos, Nuevos. nuevos. O sea, la Segunda Guerra Mundial creó una alianza forzada entre Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Forzada. Porque no hay cosa más seria, más anticomunista que Churchill, que le supo a tener que aliarse con Stalin. Y quién es quien define luego con La cortina de hierro. la cortina de hierro, Sí. que es la declaración de guerra y el asedio a la Unión Soviética, que también contribuyó mucho a su atraso. Porque si Estados Unidos le hubiese dado a Rusia la mano de aliado que le dio a China, pudo haber inducido un desarrollo mayor de Rusia y en consecuencia de sus instituciones. Porque realmente los elementos institucionales de la Unión Soviética eran tan frágiles que al término del liderazgo que se agotó en el poder, se quitó las colonias. Ningún país de eso luchó por su independencia, eso es mentira. Había pujos independentistas. Entonces, la guerra Pero de en la Ucrania- reunión de Minsk en diciembre del 91, fue la que dijo, váyanse, hagan lo que ustedes puedan por ahí. Entonces, la guerra de Ucrania es un evento dentro de ese proceso que está en marcha de conformación de dos polos. ¿A quién debilita? Se recomponen. La alianza de Rusia y China es saludable. Son dos grandes naciones que tienen muchas oportunidades de colaborar. A China, a la Unión Soviética no le luce, después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, que fueron ellos que la ganaron, Sí. no le luce estar exportando materia prima todavía. Y además extorsionando a los países vecinos con una alianza que para ellos es más importante que para los otros. Rusia se Pero jugó, ¿quién es que extorsiona a quién, jugó ingeniero? para siempre se jugó sus relaciones con Europa en este momento. ¿Quién es que extorsiona a quién? Porque Estados Unidos, por ejemplo, se opuso a un negocio legítimo que era el Nord Stream 2. Y eso es una manera de usted objetar Sí, sí. la actividad económica que hace un país en el exterior. Sí, pero Y eso es ponerle traba a la expansión económica. Pero para Estados Unidos eso no es vital. Estados Unidos vive haciendo disparates de esa naturaleza sin que sea vital, pero para la Unión Soviética, para Rusia, es vital ese ducto. Claro. Ellos dependen más de ese ducto que Alemania. Alemania va a pasar un momento difícil, un invierno muy duro, pero eso va a ser la oportunidad de un salto adelante, como efectivamente ha sido. Y se renovarán las fuentes energéticas disponibles que están ahí desde que se hizo la humanidad, desde que se hizo el universo. Porque el sol sale para todos y no se puede dosificar para nadie. Nadie puede interrumpir el paso del sol. En consecuencia, la energía solar, que es la fuente de vida de la humanidad, el origen de la vida misma, va a ser utilizada adecuadamente por cualquiera. Yo insisto en que la República Dominicana no se quede atrás, que vaya adelante
en la adopción del hidrógeno como combustible. Porque cuando usted reduzca a cero la factura de combustible en este país, porque todo se produzca aquí, chauvinismo aparte, usted es un país diferente. Usted tiene más opciones de desarrollarse en otros aspectos. O sea, es un momento trascendente de la historia. Y esa gran transformación geopolítica tiene que ser entendida. Los chinos lo entienden bien. Los chinos lo entienden bien. Tratan a Rusia, que está ensoberbecida y en un momento muy difícil para ellos. Han fracasado en Ucrania. No es que ellos no puedan vencer a los ucranianos y aplastarlos. Claro que lo pueden. Ellos tienen una bomba atómica que es peligrosa y que ojalá no la usen. Pero es su único recurso en este momento. Porque la guerra como tal, la guerra convencional la perdieron. La guerra es un hecho político. Tú la ganas o la pierdes con efectos políticos. Y ellos la perdieron ya en esta semana. Pero eso se decía cuando ellos se retiraron de Kiev, que ya la había perdido. Y después que se retiraron, entonces incorporaron nuevos territorios a su dominio. Sí, pero no dominaron a Kiev. No lo dominaron, no lo conquistaron. Pero esa no era tan categórico como lo que pasó ahora, porque ahora salieron con la mesa al caco. Pero volviendo al tema original, está ocurriendo un reajuste geopolítico. Eso es permanente en la humanidad. Bueno, pero Eso es ahora reajuste. que está... Pero ahora son los momentos trascendentes y hay que entenderlos en sus posibilidades reales. La potencialidad de Rusia en su relación con China es más importante que nunca. Y eso a largo plazo, ¿podría tener permanencia o eso llega un momento que los intereses chocan? Mira, la más trascendente modificación geopolítica de la historia de la humanidad hasta ahora fue el descubrimiento de América. Es así. Esa es la más trascendente. Europa trasladó su cultura a América, la hibridizó con los indios y con los esclavos. Y nos dejó esto aquí con esa relación híbrida. En Estados Unidos, la conquista la hizo Inglaterra del este, y por eso la civilización y la revolución industrial entró junto con el descubrimiento de América arriba, y abajo no había revolución industrial porque España todavía no la ha hecho. Sí. Todavía está diciendo que ellos inventaron el helicóptero. un español. Pero méteme una ñapita ahí. Yo sé que cada quien tiene derecho a hablar de lo que quiere hablar. Y hay temas que por su trascendencia y por el tiempo que necesitan, quizá uno no lo quiera tratar en un tiempo corto. Pero José, eso que estamos hablando de China, que hace un bloque con Rusia, con Irán y posiblemente con Corea del Norte, contra los aliados de la OTAN. Mi pregunta, esos problemas que tuvimos y que toda esta generación de ahora no sabe de lo que estamos hablando y hay que explicarle, de que aquí las izquierdas dominicanas nunca se pusieron de acuerdo, es justamente un reflejo de que ellos, cada grupo tenía una relación con uno de esos bloques, Cuba, Rusia, Corea, China, y eso era un reflejo de aquello, lo que vivimos, por la que nunca hubo unión. Mira, el proceso dominicano fue concomitante con un momento histórico del mundo en que el ombligo de la humanidad se colocó en el Mar Caribe. El ombligo de la humanidad se colocó en el Mar Caribe. Los rusos tenían un conflicto con... El ombligo fue Cuba. Claro, se trasladó alrededor de Cuba. Pero el momento clave fue en el 62. No en el 60 cuando Fidel subió al poder. No, eso no tenía importancia para esta situación. Sino Fidel recurre a Rusia para citar un poco frente a su ruptura con Estados Unidos. Hay que recordar que la independencia de Cuba fue mediatizada por la enmienda Play, el dominio americano, y luego
la preeminencia de las inversiones americanas, Fidel subió al poder después de haber sido visitante de la embajada de Mussolini mucho tiempo, para decidir su poder. Y lo define por 60 años. Ese es el proceso cubano. Bien. Que hay una mezcla también de reivindicación de la guerra con España, porque Fidel es hijo de un soldado español que se quedó en Cuba. Entonces la guerra con España no ha terminado todavía y ya nos metemos en los años 60. Esa es la realidad, porque esos procesos de geopolítica no se generan de la noche a la mañana, y la voluntad de un líder tan poderoso como llegó a ser Fidel Castro tiene un papel determinante. Bien, Khrushchev juega con Fidel. Fidel insistía en los cohetes, a su retozo con los americanos. Khrushchev lo manejó como un elemento de negociación. ¿Cuál negociación? Los yanquis habían puesto los cohetes en Turquía, dirigidos a Rusia. Entonces, Khrushchev le pone los cohetes ahí y negocia los cohetes por los cohetes. ¿Quitaron los dos? Sí, lo quitaron los dos. Los dos. Los dos. Ese es el hecho trascendente. Y eso naturalmente crea una rispidez en las relaciones cubanas. Y para Khrushchev eso era importante, y para Estados Unidos, pero para Fidel no, quería su cohete. Quería su cohete. Es más, Fidel le preguntó a un ruso, Sí. ¿y con qué es lo que ustedes tienen aquí para tumbar esos aviones? Ese botón. El ruso le dijo ese botón, y Fidel hizo ¡fuap! Y despachó a uno. Y los americanos se lo tragaron porque tenían su negociación por abajo. Se lo tragaron porque ese avión que tumbó Fidel en persona, podía dar lugar a un cataclismo mundial. Se manejó la cosa en discreción, en dos niveles. Sacaron los cohetes de Turquía, sacaron los cohetes de Cuba. Fidel no lo soportó, al extremo de que hay un ejemplar del periódico oficial del Estado cubano a 8 columnas que dice: Niquita, mariquita, lo que se da no se quita. Dios mío. Ese fue el titular del periódico cubano. Y por años... De grama, ¿verdad? No sé si era el grama, todo, ya. Se llamaba hoy, era heredado del Partido Comunista. Bueno, Así fue que el gobierno se expresó cuando le quitaron los cohetes. exactamente. Niquita, mariquita, lo que se da no se quita. Lo mismo que en esa rispidez de las relaciones se produce la invasión soviética en Checoslovaquia, y cuando todo el mundo esperaba que Fidel iba a entrar con todos los hierros, Fidel la explicó y la aceptó para arreglarse con los rusos, porque su distanciamiento con los rusos por los cohetes le había costado mucho en las condiciones internas de la vida cubana. Ese fue el momento de la pobreza de Cuba, que permite de la Cuba comparona, de las chacabanas de lujo, a la Cuba harapienta de hoy en las calles. Ese momento de distanciamiento de la Unión Soviética, que era imprescindible para la ruptura de las relaciones con Estados Unidos, que todavía hoy no existen. ¿Por qué, si está en marcha la conformación de ese eje, Rusia, China, Irán, Estados Unidos, sin embargo, promueve un acercamiento con Irán, que yo calculo que no tiene nada que ver con el asunto del petróleo, aunque en la actualidad eso cuenta, porque lo intentó Obama? Óyeme, El que inició esa línea fue Barack Obama. óyeme, es que El acuerdo nuclear, me refiero. en esas relaciones todo el mundo se está enamorando uno con otro. Irán es una pieza clave. Claro. India también. Y India también. Bien. Pero fíjate que India tiene tanta autonomía y tanta personalidad como nación que no le dan la importancia que tiene. Y que será pieza de discusión muy pronto. Pero no todas las piezas tienen que encajar en un cambio de ese tipo. Hay algunas que pueden jugar con esas situaciones. Tito logró mantener la estabilidad de Yugoslavia sobre la base de separarse de Rusia. Y estaba en el Fondo Monetario Internacional. Sí. Sí. Sin embargo, caemos en lo que decíamos, que cada tema es motivo de muchas horas. José, no pasó un día después de tu último programa en que no apareció una noticia importante
sobre el hidrógeno en la prensa internacional. Uno a favor, otro en contra, y la mayoría que se iba a tardar un poco. Nosotros queremos entregarte algo que quizá pueda servir para programas en el futuro. Dice que España dice no a la minería y no a la transición energética. Y la otra cosa es una pregunta. Eso es para que te lo lleve. Y la otra es una pregunta que sí no podemos dejar de hacerla hoy. Estados Unidos acusa a Putin de haber dado más de 300 millones de euros a partidos políticos y líderes políticos que son afines a Rusia en el mundo, diciéndole, ustedes compran sus aliados. ¿Realmente tú piensas que es así y que siempre ha sido así? Y la caja chica de la USAID, es lo mismo. 30.000 millones tienen de presupuesto. ¿Quién? La USAID. 30.000 millones. Para esos fines, Para un montón de cosas. para los programas. Incluyendo financiamiento de organizaciones no gubernamentales que apoyan sus políticas. Sí, pues, eso lo estamos viviendo nosotros aquí. Exactamente. todos Pero los hace días. mucho, hace mucho que lo estamos viviendo. Bien, entonces, eso no es nada raro, ¿verdad? No, pero eso es práctica común. Malo es el uso que le den a ese dinero. Y Ahora, ¿usted volviendo sabe la a quién pregunta- están acusando de eso? ¿Usted sabe a quién están acusando de eso? A Angela Merkel, de haber recibido dinero de Putin. Eso lo dijo El País, el periódico El País, en un editorial. Que esa línea que escogió Alemania no se explica si no hay corrupción detrás de ella. Eso dice un editorial del País. Lo que quiere decir que hay mucha gente que piensa de esa manera. Y aquella vez que pro ruso, pro Corea, pro Cuba, tenía que ver con ayuda que esos países le daban a los grupos dominicanos. Mira, a veces era una ayuda, una tutela. Y gente que se sentía bien recibido, con eso cambiaba su criterio. Ahí no me gusta hablar de esas cosas porque yo fui parte de ese Sí. mundo. Pero cuando alguien preguntó qué se puede hacer por ese proceso, alguien de muy alto nivel en la Unión Soviética, ¿qué se puede hacer? Alguien le contestó, se necesita formar gente. ¿Se necesita? Formar gente, es aquí un caso. Sí, pero hay una cosa, pero hay una cosa que quedó claro. Ese partido que tramitaba esas becas, quedó bien claro que no lo condicionaba. No, Tú No lo coges condicionaba. cualquier becado, y muy pocos, ni siquiera tienen militancia política. Si ni eso siquiera. fue una política gubernamental, entonces con esos fines fracasó, porque la mayoría salían de ahí anticomunistas. Seguro. La mayoría, ¿eh? Por lo tanto, es así que el lugar más fácil para conseguir una beca Una era en visa, Moscú, una visa. una visa para Estados en Unidos. Moscú no, en Stalingrado, en Leningrado. No, y en Moscú también. Ahí en el consulado de Leningrado era que te repartían visas Se partían y se iban para Nueva York. para Nueva York todos. José, gracias. Y muchos graduados, pues, ya cogían becas. De los 300 millones que manden para acá, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a crear una organización no gubernamental. Bien, vamos a una pausa.